Muy bien, vamos con lo anunciado. La congresista Marisa Glave se encuentra con nosotros, es congresista por Nuevo Perú. Yo quería agradecerle, por supuesto, que esté aquí, saludarla, pero también compartir antes con ustedes estos tweets que ha publicado el día de hoy el Ministerio Público, donde se da cuenta precisamente de este tema. Un equipo especial del Ministerio Público ha dispuesto inicio de una investigación preliminar contra Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez como autores por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado. Hace 2 horas también se señaló que dentro de las diligencias se solicitó ante el Poder Judicial la medida cautelar de orden personal de impedimento de salida del país y se declara compleja esta investigación, estableciéndose un plazo de 8 meses para la misma. Y finalmente, en un último tuit, el Ministerio Público señala medidas de levantamiento del secreto bancario y comunicaciones se realizaron meses atrás dentro de la investigación de corroboración de colaborador Jorge Barata, quien dio esta información vinculada a Susana Villarán y que luego fue confirmada por el colaborador eficaz. Con esto último, el Ministerio Público lo que está diciendo, hemos hecho un trabajo de corroboración. Es decir, este testimonio que ustedes han conocido no ha pasado directo, no se ha filtrado. Lo estamos tomando en cuenta y estamos tomando estas acciones porque internamente hemos investigado y hemos corroborado la información publicada o lo que ha salido a luz con el testimonio de este señor Valdemir Garreta. Marisa, gracias por estar con nosotros. Yo leía el miércoles, que fue el día que tú hiciste el pronunciamiento, donde decías que habían cobrado tus espaldas, que sentías una decepción. Tu relación con Susana Villarán ha sido una relación más cercana. ¿Cómo tomaste en principio la noticia que publicó el diario El Comercio? A ver, Mávila, evidentemente esto es algo que golpea. Yo creo que más allá de hablar de mis sentimientos o emociones en este momento, yo lo que quisiera hacer es decir con muchísima claridad, como lo he dicho hoy día temprano, que espero que se llegue a la información total y a la verdad de todo lo que ocurrió y que la justicia actúe de la manera más rápida posible. Yo jamás creí que esto pudiera pasar, te soy muy sincera, hasta que no he visto las declaraciones, no solamente del señor Garreta, sino las que ha sacado IDL Reporteros, claro, del señor Barata. Las tenemos por aquí siempre pensé que esto era un rumor o que era eventualmente una especulación. Aún se tiene que confirmar, evidentemente estos son indicios, pero como lo he dicho en otros casos, cuando hay colaboradores en procesos que señalan este tipo de cosas, la Fiscalía tiene que finalmente ver si es que eso constituye prueba o no constituye prueba y hasta dónde llega, pero en el espacio público y en la opinión pública, en el que también me encuentro yo, sí creo que evidentemente la señora Keiko Fujimori, para mí hay indicio de que recibió dinero de parte del señor Marcelo Odebrecht después de sus declaraciones, o que el señor Alan García es AG en esas anotaciones, evidentemente no puedo dejar de señalar que estos indicios para mí constituyen un indicio realmente duro sobre la presencia de dinero de la empresa Odebrecht en esto, ¿no? Tú hablaste también de responsabilidad política y de asumir una responsabilidad política. Hablábamos con Mónica y con Evelyn y bueno, ellas son, digamos, gente del espectáculo, artistas con cierta llegada en la población que han explicado aquí los motivos por el que apoyaron a Susana y cómo lo hicieron. Pero tú eras parte del proyecto político, entonces es diferente. Cuando hablas de responsabilidad política, ¿a qué te refieres? Mira, Mávila, yo fui parte de un proyecto político que asumió una gestión que se planteó diferente. Como han dicho tanto Evelyn como Mónica, algunas de ellas con las que hablé, diríamos, durante la campaña del no, era una gestión que quería poner en el centro a la gente, que su preocupación era desde servicios culturales, de salud, de educación, revivimos espacios para defensa a las mujeres contra violencia, se criticaba mucho que se gastara dinero en cosas que eran sociales, pero que eran fundamentales. No se trata, gobernar no es solamente el fierro y el cemento, hay mucho que tiene que ver con la gestión de la gente, de sus necesidades, de sus prioridades, y eso me parecía vital y es una gestión por la que yo aposté políticamente, ¿no es cierto? Asumí un rol que asumí hasta el principio del 2013, yo salí con el equipo de gente que salió, después qué pasó no lo sé, claro, pero durante el tiempo... Hay que explicarle al público que cuando se produce la votación por el sí o por el no,
Susana Villarán permanece en la alcaldía, pero muchos, si no todos o casi todos los regidores que ella llevó a la municipalidad sí fueron revocados. Y en esa lista estás tú. Sí, y yo tomé un paso al costado totalmente, es decir, yo no estuve en ningún directorio ni trabajé en la gestión, me dediqué a la investigación y al mundo privado, digamos, y no formé parte de lo que ocurrió después, así que no puedo decir qué cosa es lo que pasó después. Yo puedo contar qué cosa es lo que yo vi durante el momento en el que yo estuve. Durante el momento en que yo estuve, yo vi, sentí que lo que se hizo fue lo más transparente posible, fue una gestión hackeada a Mávila desde el día 1. Yo recuerdo, no es cierto que hubiéramos llegado al sillón municipal. Antes del sillón municipal, cuando nos entregaron las credenciales, ya salió un primer titular que decía, se le puede revocar. Y ya estábamos en medio de una campaña donde ni siquiera se había empezado, no se había juramentado Mávila. Y ya existía una campaña para revocar a esa gestión. Con lo cual, sí estuvimos en un contexto político muy diferente, de combate permanente, de todo el tiempo de tratar de defender y después finalmente con una revocatoria mafiosa, porque fue mafiosa, porque el sí fue una orquestada mafiosa contra una gestión que ni siquiera hoy sabemos quiénes recogieron esas firmas, cómo las recogieron y cómo avanzó. Pero más allá de eso, sí creo que siendo parte de un grupo humano que estuvo y que convocó a gente, yo fui parte de la gente que llamó por teléfono a muchos artistas, no solo a Mónica y a Evelyn que han estado acá, en fin, tengo amigos míos, no sé, directores de cine que trabajaron gratuitamente durante toda la campaña, apoyando hacer spots, en hacer cosas, siempre de manera gratuita, porque fuimos gente que llamamos a apostar por esto, y yo nunca dudé. Y probablemente debí, tal vez, tener un poco más de suspicacia y no la tuve. Y en eso yo sí asumo que tengo parte de la responsabilidad política porque, sí pues, o sea, creí que eso era inviable y no quise ni siquiera pensarlo probablemente. Hoy cuando sabemos lo que sabemos, que esta campaña en la que se dice Odebrecht y OAS invirtieron $3 millones y ya el señor Garreta dijo cuánto cobró y ya Barata confirmó lo que dijo Garreta. ¿Tú viste ese dinero invertido ahí? Es decir, estamos hablando de artistas que colaboraron gratuitamente, según lo que ellos dicen. Me estás hablando de realizadores de cine que fueron de manera también gratuita. Sí. ¿Dónde y no entonces solo eso, o sea, gráficas, gente en redes, gente en diseños, o sea, yo lo que vi es una movilización inmensa de solidaridad. Entonces, cuando hay gente que nos dice, ¿ustedes creen que con $1,5 millones de soles lograron hacer esa campaña? Yo te digo que sí. O sea, te digo que sí porque incluso, ¿qué cosa quieres que te diga? No sé, cuando hubo actividades culturales, no sé, recogíamos a los artistas, eso era lo que se podía hacer, en fin, ver temas de movilidad, pero eso no es un pago, Mávila, o sea, eso no es, te voy a cobrar 100.000 soles por un concierto, no, eso es conseguir, ¿qué? 400 soles para conseguir 7 taxis y una station wagon que mueva una batería, o sea, es decir, no estabas tú alrededor de lo que normalmente se ve como un gasto de campaña, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creí cuando entregaron las cuentas que eso era creíble. Y perdóname, 450.000 soles de pago a un publicista me parece un montón de plata. De repente quienes viven en este mundo creen que no. Nosotros para ganar la Municipalidad de Lima... ¿Qué es lo que ha dicho Susana que se le pagó al publicista? Sí, eso es lo que nos dijeron. O sea, porque sí se preguntó cómo es esto, porque el señor Fabre generaba mucho ruido, ¿no es cierto? Claro, es lo que les pregunté también a ella. O sea, Fabre venía de una haber trabajado la campaña de Ollanta. Además, una campaña que viró, digamos, era la gran transformación, viró. Entonces, claramente ahí había una manipulación de un proyecto político y el señor vivía entre sombras. El señor era un hombre que publicista, generaba, claro, pero no era un publicista que uno dijera el más confiable, respetado, creíble y no tenía esa imagen. Ya era una imagen de la que se podía... Mira, Mávila, como lo ha dicho el propio Salomón Lerner, que fue quien nos presentó al señor Fabre, Salomón ya no estaba en el gobierno del señor Humala, ya había una pelea pública entre ellos, evidentemente por el manejo del tipo de gobierno que había tenido el señor Humala, pero conocía al señor Fabre como un publicista exitoso. Y una de las cosas que nos dijeron a todos, y era real, era que no podíamos seguir haciendo una campaña sin alguien que supiera hacer una campaña electoral.
Y luego lo que se nos dijo, porque yo no puedo dar más información porque no fui del núcleo central de campaña. Yo fui del equipo de gente, de los rostros y voces del no, que convocó gente, sí, que preparé gente para entrevistas, por supuesto, que me encargué de trabajar en recopilación de información de las cosas buenas de la gestión, obviamente porque tenía que defender esa gestión, porque había que defenderla frente a una mafia, había que decir por qué era importante una reforma del transporte, por qué era importante reformar el mercado mayorista, por qué era importante la cultura, por qué era importante la defensa de la mujer. Eso hice yo. Entonces, en ese contexto, preguntamos y nos dijeron, se le va a pagar cerca de 450.000, que creo que es lo que finalmente se reportó. Sí, eso a mí 450.000. me parece un montón de dinero, Mávila, para un solo publicista. Ahora lo que nos estamos enterando por lo que se ha dicho, que hay que terminar de confirmar, pero que como te digo, para mí es un indicio bastante razonable, es que se le habría pagado 2 millones. Bueno, me parece una tonelada 2 de plata, millones no se me Odebrecht ocurre, y ¿no? otro O millón sea, OAS. Claro, pero eso es además lo que dice el señor Barata. Bueno, eso lo tiene que investigar el Ministerio Público. Hay como alguna contradicción entre Garreta y Barata porque son como dos declaraciones similares, pero tienen algunas diferencias, ¿no? O sea, Barata dice que los 3 millones vienen de Odebrecht, pero en fin, no sé. Pero que dicen que eran para pagar directamente a FX, ¿no es cierto? Sí, para FX, claro, que es la empresa de Garreta, ¿no? Exacto. Y por tanto eso es algo así como el salario, por decirlo de alguna manera. O sea, no es el pago de la parte operativa de la campaña. A mí me parece alucinante que por el pago de un publicista se pague tanto. 450.000 ya me parece bastante dinero, pero más que eso no puedo decir. Esta declaración sí me parece una declaración que es un indicio suficiente para investigar, ¿no? La campaña empieza ¿cuántos meses antes? Porque las dos actrices que han estado con nosotros antes, y tú misma reconocen que ya había animadversión contra la gestión de Susana Villarán, ¿no? Y ya había intentos y ya se hablaba de revocatoria antes incluso de que ella asumiera la alcaldía. Lo que yo tengo acá, que es una nota que hace El Comercio con una cronología de la adjudicación de obras, dice un mes antes de que se vote la revocatoria, un mes antes, cuando ya estaba la campaña en marcha, el 2013, Susana Villarán firma 2 contratos, uno con Odebrecht y otro con OAS. Ambas, de acuerdo al testimonio de Valdemir Garreta, le pagaron por los servicios de asesoría. Odebrecht y OAS eran empresas que habían trabajado también con Castañeda. Y ustedes han cuestionado una gestión OAS, que finalmente, a ver, han dicho que era una gestión que no se preocupó de la persona humana, que se adjudicaba obras, eso despertaba también suspicacia, porque en las obras pues uno conoce que puede haber comisiones o, en fin. ¿No sospecharon cuando se firmaron estos contratos con Odebrecht u OAS, tú como regidora, que todavía eras de la municipalidad? A ver, ¿lo viste bien? ¿Eran los mismos concesionarios con los que había trabajado Castañeda? ¿Por ahí no prendieron las alertas para mirar si esto estaba del todo claro o no? Yo quiero decir 2 cosas. La primera es, siempre se pensó que la revocatoria no procedería. O sea, desde el día 1 dijeron que se quería revocar, sí. Pero el número de firmas que había que recolectar era muy grande. Y había mucha duda sobre si iban a llegar o no iban a llegar a ese número de firmas. Y la siguiente cosa es además que hubo una especie de declaratoria de que podía haber falsificación de firmas. Y se pensaba que eso no iba a proceder, Mávila. O sea, que simplemente no iba a avanzar realmente. Es decir, que iba a estar hackeada, que había una amenaza, que había una coyuntura política difícil, pero que no iba a avanzar. O sea, que eso no se iba a dar. Entonces, tanto es así que si tú preguntas, por ejemplo, al señor Lerner y a los demás, cuando presentan, si no me equivoco, es como en diciembre del 2012, y el señor viene en enero del 2013, es decir, digamos, todo el 2012 no hubo ni siquiera preparación de campaña del no. O sea, la campaña del no se gesta en enero del 2013. Cuando ven que la realidad del sí, pero no solamente se estaba convirtiendo en una realidad y que estaban consiguiendo la firma. O sea, cuando se declaró formalmente, hasta que no salió la declaratoria formal de OMPE, todo el tiempo se pensó que se iba a caer. Porque además, hasta hoy hay un proceso en Fiscalía por firmas falsas de ese proceso. Pero más allá de eso, o sea, se creyó que eso no iba a proceder. Entonces, esos contratos, sí, no sé las fechas porque eso lo ve la parte administrativa. Lo que vio el Consejo, que es la parte en la que estuve yo, que es de los regidores, es antes, Mávila. O sea, el Consejo de Lima
declara la iniciativa privada en mayo del 2012. En mayo del 2012 no había ni sombra de que fuera real que iba a venir un proceso de revocatoria. Y luego de la declaración de la iniciativa, o sea, no sé cómo explicarlo, cuando hay una APP que viene por iniciativa privada, sí, el primer punto, o sea, el nacimiento, si quieres, es cuando se declara de interés. La declaratoria de interés fue en mayo del 2012. Y luego hay un proceso donde puede haber concurso, donde puede haber alguien que apruebe, otro más que presente algo, en fin, qué sé yo. Y luego hay un proceso que se llama la adjudicación. Esos dos procesos son los que están en el Consejo. La adjudicación se da en septiembre del 2012. Entonces, esos dos momentos, Mávila, son antes de la revocatoria. Y ahí, como además incluso se ha dicho públicamente, ni siquiera aparecía en radar el señor Fabre. El señor Fabre aparece en diciembre como mencionado y en enero formalmente. Entonces, estos dos momentos... personalmente con Garreta, con Fabre? Yo no sé quién es el señor Garreta, no lo he visto nunca, no sabía que él estaba. De hecho, entiendo por distintas declaraciones, Eduardo Segarra y otros más han dicho que ese señor no estuvo. Yo, como te digo, no estaba en el espacio de la decisión final de la campaña. Yo trabajé muy de cerca con la señora Nel Tausen, que fue nuestra vocera y jefa de campaña, y ahí trabajé con los rostros del no. Yo vi al señor Fabre en una reunión primera, donde, por ejemplo, nos preguntaron cuáles eran las cosas que había que resaltar de la municipalidad, cuáles eran las cosas que nos parecían que podían ser delicadas durante el proceso de la revocatoria, un poco como de socialización de información, que fue una reunión bastante grande, y luego no lo volví a ver hasta el día previo al debate en el que el señor Fabre nos preparó a mí y a Eduardo Segarra, que íbamos a debatir por el no, digamos, ¿no? Nunca más lo vi. O sea, los servicios de Fabre incluyeron la capacitación a ustedes que como regidores participaron del debate. O sea, el señor era el jefe de marketing y comunicación política de esa campaña, y él tenía reunión con la jefa de campaña y con los que definían la campaña. Nosotros trabajamos como, vamos, Evelyn o como Mónica en distintos escenarios públicos, como ellas mismas han dicho, el señor no estaba en esa parte, yo ahí no lo vi. Luego lo vi, sí, cuando tuvimos la preparación del debate, nada más. O sea, que fue una preparación en oratoria. Sí, claro, en no, esa palabra no, esa frase no, o sea, ese tipo de cosas que son más de, no sé, de entrenamiento, de cómo enfrentar un debate, ¿no? O sea, que es... Cuando luego ya de la revocatoria se hace esta ampliación del peaje de 30 a 40 años, que se critica también. Eso no es después tampoco, o sea, nuevamente, antes de la revocatoria, ese es el anuncio formal del proceso de renegociación que hace Susana Villarán. Esas firmas posteriores, tanto la concretización de esa renegociación en un contrato, como el contrato posterior de líneas de nuevas vías, te digo, a mí no me parecieron, no me despertaron ningún tipo de suspicacia porque los anuncios de ambos fueron anteriores. Claro, lo que se dice es que, o lo que se presume, es que estos fueron los favores que se pagó, ¿no? Que se pagó a cambio de ese apoyo en la campaña. Digamos, ya en las investigaciones posteriores y visto los hechos con la perspectiva que hay que verlos. Yo lo que creo, y te lo digo con sinceridad, o sea, yo lo he dicho hoy día con mucha firmeza y la verdad dureza también, y es que yo no creo que 3 millones te den por tu cara bonita y porque están apoyando una campaña. Yo creo, sí, que evidentemente debe haber existido algún tipo de contraprestación, pero creo que es posterior. Y por eso es que sí creo que es importante que se vea si es que después se tomaron decisiones que pudieran estar amarradas a eso. Pero una declaración del señor Barata es súper clara. El señor Barata sí dice con mucha claridad que el inicio de la concesión ya existía. O sea, es decir, el contrato se firma, si quieres, en la fecha que tú dices, pero la buena pro y la declaratoria de interés es mucho anterior. Entonces, ¿eso quiere decir que todo lo posterior no tiene problemas? No, claro. Yo creo que lo tiene que investigar. Están las adendas, están todos los esas adendas y esas cosas se hicieron las modificaciones después, ¿no es que cierto? Es la misma figura que hemos visto en otros casos, ¿no? Que con las adendas se mejoraba las condiciones a favor del contratista. Bueno, a mí me han hablado de una adenda del 2014,
evidentemente yo ya no sabía de eso, o sea, yo estaba, Ya no como te digo, estabas en la hasta el municipalidad. 2013, Ahora, y sí creo que habría que investigar, o sea, y creo que lo tiene que investigar con celeridad el Ministerio Público. José ¿no? Miguel Castro Gutiérrez, que es el hombre clave en esta historia, porque parece que el que finalmente administra esos dineros directamente. ¿Cómo llega a la municipalidad? ¿Quién lo pone a José Miguel Castro ahí? Bueno, o sea, el equipo de gestión estaba definido por Susana, que era la alcaldesa, y por Miguel Prialé, que fue nuestro primer gerente general. Miguel sí venía de una de las organizaciones políticas que formó parte de la confluencia de organizaciones, y ellos dos tomaron la decisión de quién era el equipo de gestión. Recuerda que el acuerdo político de las que formamos parte de la confluencia se reflejaba solamente en el Consejo de Lima, no en el equipo de gestión. Ese equipo de gestión lo hicieron ellos dos, y él entró como gerente de finanzas. Luego reemplazó a Miguel Prialé como gerente general. Eso fue una decisión que tomó Susana, ¿no? Más Directamente. que eso, sí, Nabil, la alcaldesa toma ese tipo de decisiones. ¿Cuál es tu sensación ahora con respecto a Susana Villarán? ¿Has hablado con ella? No, no he hablado con ella. Nosotros yo tuve un alejamiento político de Susana, incluso antes del proceso de reelección. Si tú recuerdas, el Frente Amplio, que ya se había gestado en aquel momento, no llevó a Susana como candidata a la reelección. Tuvimos un distanciamiento público incluso. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la manera en la que se quiso llevar adelante el proceso electoral, y nosotros decidimos no acompañar el proceso, pero tampoco presentamos candidatura. Dimos a un paso al costado, si quieres, y no estuvimos en ese proceso, con lo cual distancia política hay desde hace un tiempo largo. Obviamente después, ya su postulación con el señor Urresti, no solo no la compartí, sino simplemente no la entendí, ¿no es cierto? No entiendo cómo era posible que eso avanzara políticamente. Mi relación con ella ha quedado estrictamente en términos personales. Ella pasó por una situación muy dura, personal, por la pérdida de un familiar suyo. Ahí la volví a ver y la abracé como el ser humano que conocí, y a ese ser humano al que yo conocí espero sinceramente que ahora colabore y diga todo lo que pueda decir, más allá de si ella llamó o no llamó, que es lo que está declarando ahora. Creo que ella tiene que ayudar a determinar si el señor José Miguel Castro hizo o no hizo cosas dentro de la municipalidad para beneficiar a esas empresas, y espero que lo haga para que no solamente y ella ayude a la información, porque como tú dices, ella es la persona que tomaba a ese nivel ya las decisiones, es decir, no es Castro, es Susana Villarán. Así como hablamos de Keiko, así como hablamos de Toledo, así como hablamos, ¿no?, de los cabeza de gobierno, en este caso es otra gestión edil. Sí, no solamente ella tiene que tomar esas decisiones, pero en los otros casos, y así como hablamos, por ejemplo, del señor Alan García, hay un conjunto de funcionarios directos que hoy por hoy están respondiendo y tienen que responder. O sea, el señor José Miguel Castro fue el gerente general, que es la posición máxima de autoridad en la municipalidad después de un alcalde. Y de hecho, si tú ves la ley orgánica, hay un pero conjunto ella de tiene que haber delegación. sabido lo que hacía su gerente general. Por eso te ¿no? digo, yo creo que ella tiene que ayudar a esclarecer la información. Y si no lo sabía, tiene que ayudar a que se sepa, o sea, es decir, que se sepa la información. ¿Cabe la posibilidad de que Susana Villarán no haya sabido lo que Castro hacía? Yo lo que creo es que hoy lo que sabemos por el señor Barata y por el señor Garreta es que hubo una cantidad de dinero grande para pagar al publicista de la campaña, y que eso es algo que no se puede negar, porque tendrá que confirmarse, insisto, pero son indicios muy duros. Entonces, si esos indicios duros ya están de manera pública, lo que se tiene que hacer es contar absolutamente todo y saber quiénes recibieron esa plata, quiénes negociaron esa plata y si lo hicieron a cambio de algún tipo de favor en la municipalidad. Hoy no tiene ningún sentido seguir negando algo que tiene un indicio tan duro, y creo que lo que se debiera hacer y lo que deberían hacer es ayudar a la justicia a ver hasta dónde llegó esto, y creo que eso es algo fundamental y es lo que necesitamos como ciudadanos, y es lo que necesita la gente, que como yo, que como Mónica, que como Evelyn, creímos con muchísima firmeza que estábamos defendiendo una campaña ciudadana y cívica, ¿no? Correcto, Marisa, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa.